también a la iglesia que ha ofrendado también para que podamos también dar todos juntos como congregación, ¿sí? Así que oremos, sigamos orando por los hermanos de Bahía Blanca, oremos por los pastores, porque realmente tienen que levantar su ánimo, tomar aliento en el Señor, y la gente que no conoce al Señor, que a través de este propósito puedan conocerle que hay un Dios vivo y verdadero, y que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que sigamos orando. Bienvenido nuevamente, Pastor Marcelo. Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Realmente qué bueno es poder estar colaborando en esta tragedia con nuestros hermanos de la fe. Dice el Señor que tenemos que ayudar, sobre todo a los hermanos en la fe. Así que todas estas oraciones van a ir a iglesias. Creo que la iglesia que va a recibir es la iglesia bautista también aquí en Bahía Blanca. Así que yo voy a ser el encargado de repartir a cada uno según la necesidad que haya. Pero bueno, una buena iniciativa por estar presentes como pueblo de Dios, socorriendo y dando una mano. Que no están atravesando una situación tan difícil como la que están viviendo allí. Bueno, gracias a Dios por esta mañana. Ahí tenemos el título del mensaje: el mejor lejos. Vieron que a veces decimos esa frase, el mejor lejos. No le gana a nadie a este, así que vamos a ver hoy el mejor maestro de los judíos. En la época de Jesús había, aparte de la ley que Moisés había recibido de parte de Dios, los rabinos, los escribas, los fariseos, habían inventado tradiciones, agregado muchísimas más cosas a lo que era la Torá, y bueno, y siempre eran muy minuciosos, muy estrictos, y tantas reglas que había que cumplir, que se peleaban para ver quién era más legalista, quién tenía la razón. Eran puntillosos en las cosas más mínimas y le buscaban la quinta pata al gato, como decimos a veces, y bueno, y querían sobresalir en sabiduría o en su celo exagerado por las cosas de Dios. Hay que tener celo por las cosas de Dios, pero ellos se iban por las ramas y descuidaban a veces asuntos de la ley que eran muy importantes. Decía Jesús, ustedes se fijan en diezmar exactamente la menta, el comino, el anís y demás, pero se olvidan de las cosas importantes de la ley, como son la justicia, la misericordia, el amor, todas esas cosas que son mucho más importantes. Así que en la época de Jesús sobresalían dos personas allí entre los judíos, que eran dos maestros muy reconocidos en aquel entonces, en la época en que Jesús vivía, y eran dos considerados grandes maestros de los judíos. Uno se llamaba Hillel, el otro se llamaba Shammai. No sé si lo escucharon nombrar, ¿no? Los conocí hace poco. Hillel y Shammai. Dice la historia que Hillel y Shammai fueron dos sabios judíos que fundaron escuelas de pensamiento opuestas en la ley judía en el siglo I antes de Cristo. Ya estas personas habían llegado a adquirir tanto conocimiento como teólogos, podríamos decir, que habían fundado sus escuelas de pensamiento. Estaba la casa, le decían la casa, no la escuela, le decían la casa de Shammai y la casa de Hillel. Y estos eran, digamos, los dos referentes más grandes que los judíos tenían en cuanto a la interpretación de la ley de Dios. Dice, la escuela de Hillel y Shammai fueron los dos enfoques dominantes de la ley judía durante el ministerio de Jesús. Así que mientras Jesús vivía, la gente se debatía entre estas dos escuelas, a ver qué decía una, a ver qué decía otra, a ver quién tiene razón. A mí me parece que esta está en lo correcto, esta no, y así estaba la pelea allí en los tiempos del Señor. Dice, estas dos escuelas mantuvieron intensos debates
sobre cuestiones de práctica ritual, ética y teología que fueron fundamentales para la configuración de la ley oral del judaísmo tal como es hoy. O sea, marcaron al judaísmo como es hoy. Bueno, vienen de parte de estas dos personas. Ellos fueron los que pusieron las bases, digamos, para la creencia de los judíos hoy en día, pero discutían a morir, acaloradamente. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, no participes en discusiones necias sobre genealogía y distintas cuestiones de ritos, de acerca de la ley. Dice, pues son en vano, son sin provecho. Ellos maltrataban horas y horas discutiendo a ver quién tenía razón y buscaban ahí a ver quién podía descubrir un poquito más o decir, nosotros somos más santos, más fieles, más estrictos en la interpretación de la ley. Vamos a ver un poco qué decía en la escuela de Shammai, en la casa de Shammai. Dice, su escuela se consideraba más estricta y literalista y se centraba solamente en el pueblo de Israel. Ellos eran más estrictos, más arruchos, como decía, eran más legalistas. Shammai era una persona que casi ni sonreía, te daba miedo, por decirlo así. Una persona, esa que parecía una Biblia, esa de tapa dura, negra, así, antigua, que parecía sacrosanta la persona, pero era una apariencia. Jesús después cuando se enfrentaba a ellos decía, ustedes son paredes blanqueadas, ustedes por fuera dan la apariencia de piedad, de ser personas excelentes, pero por dentro, mamita querida, Dios conoce su corazón. Pero en la apariencia de la persona, Dios, estaba Dios de fuego. Y se centraban en Israel, los demás no existían. Tanto se asombra la mujer samaritana, porque ese era el pensamiento de Israel, que cuando Jesús le dirige la palabra, ella dice, ¿cómo? Vos sos judío, ¿cómo me estás hablando a mí? Si los judíos y los samaritanos ni tienen trato. Porque Shammai le decía, no, esos son perros, son paganos. Ni siquiera pisen en un lugar donde ellos pasaron, ni entren a la casa de un samaritano. Por algo Jesús, como cuenta la historia de quién es mi prójimo, cuando nuestro fariseo le pregunta quién es mi prójimo, dice, bueno, pasó un fariseo, vio a la persona herida, siguió de largo, pasó después un levita, vio a la persona herida, cerró los ojos, siguió de largo, pasó un samaritano, el metió el dedo en la llaga. No, eso era la peste. Ese tuvo misericordia de que estaba herido en el camino. Entonces, Jesús era revolucionario en contra de estas escuelas. Dice, Shammai era conocido por su irascibilidad, o sea, se enojaba rápido, por cualquier cosa. Dice que una vez una persona vino, un converso al judaísmo, o sea, una persona extranjera se convirtió al judaísmo y les suplicó que le enseñara la Torá. Dice, me sacrifico, voy a estudiar la Torá parado en un solo pie. Como diciendo, aunque me cueste estar parado en un solo pie. Y lo sacó volando, no quería saber nada con el que no era israelita, solamente creía que Dios tenía misericordia de Israel. Tenía una interpretación estricta de la ley. Juan 12:42 dice que muchos judíos habían creído en Jesús, pero temían confesarlo públicamente por temor a quién? A expulsar. Porque esta persona, ¿qué? Vos tuviste la charla de Jesús, no pisas más la iglesia, afuera de la sinagoga, no entrabas. Dice Juan 7:49, porque alguien le dice, pero nadie ha hablado como este hombre. Dice, pero lo que pasa es que ustedes que no saben nada de la ley están bajo maldición. Ellos consideraban que, excepto ellos, que estudiaban en la casa de Shammai, los demás vivían bajo maldición. Hablando del mismo Israel, por no conocer como ellos las escrituras. Juan 9:34, ahí está el caso del ciego que había sido sanado por Jesús, que lo interroga, le dice, ¿quién te sanó? No está Jesús.
pero ese hombre es un pecador. Si es pecador no lo sé, yo sé que antes no veía, vino él, ahora veo. Y vos que estás sumido en pecado, que naciste en pecado, nos va a venir a enseñar a nosotros. Nuestra hermana iglesia. Era una persona que por cualquier cosa que le discutía, nuestra hermana iglesia, a la sinagoga en aquel entonces. Cuando Esteban se enfrenta a ellos, la casa que dominaba en la época de Jesús era justamente la de Shammai. Ahora la de Gilel también, pero la de Shammai era la que había tomado la delantera. Y bueno, eran personas malas, bravas. Cuando Esteban le dice, ustedes son unos tercos, duros de corazón, siempre resisten el Espíritu Santo, igual que sus antepasados que mataron a los profetas, ustedes mataron también al enviado de Dios, al justo, al Mesías, apedréenlo, y lo mataron. O sea, ese tipo de personas, supuestamente las más cercanas a Dios, pero en apariencia nomás, tenía el corazón bien negro. Tenían también un enfoque rígido y legalista en su interpretación y aplicación de la ley. Era una ley sin misericordia. ¿Qué hace este comiendo con recaudadores de impuestos? O lo vieron a Jesús que se juntaba con aquellos que cobraban los impuestos para los romanos. Era un sacrilegio por él, era una blasfemia. ¿Qué hace comiendo con recaudadores de impuestos? ¿Cómo están comiendo sin lavarse las manos? ¿Cómo están comiendo sin lavarse las manos? Ya los condenaron por comer sin lavarse las manos. Eso lo habían inventado ellos. Eran tradiciones que ellos se transmitían unos a otros y Jesús los confrontaba. Pero qué buena manera tienen ustedes de guardar sus tradiciones pero dejar de lado la palabra de Dios. Sí, se lavan las manos antes de comer, pero no ayudan a su padre y a su madre, no los honran. Ahí sí que dejan de lado la palabra de Dios. Vean, para guardar sus tradiciones son bárbaros. Punto 4 dice: sus enseñanzas se percibían, la gente común, la que no pertenecía a la casta religiosa, percibían la enseñanza de esas escuelas como inaccesibles para las personas comunes. Como decía, yo no puedo llegar a la altura de lo que me están pidiendo. Y Jesús le decía: los maestros de la ley y los fariseos atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás. Eran tantos los requisitos que ponían en esta casa, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que lavarse las manos, que no hay que pisar acá, que no hay que hacer aquel otro. Miles de cosas, que el agua si la trajeron de tal lado, que no haya tocado esto, que no haya tocado lo otro, que si le dio el sol. Bueno, si uno se pone a ver las cosas y decir, no puede ser, casi que había que quedarse inmóvil orando todo el día para recién ahí quizás agradar al Señor. Bueno, dice, tan pesadas cargas y las pone sobre la espalda de los demás. Realmente lo que enseñaban dictaba de ser la voluntad de Dios. Punto 5 dice: sus principios políticos eran similares al de los celotes, entre quienes encontraron apoyo. A medida que el conflicto judío con los romanos crecía, Shammai ganaba la delantera. Estaban los romanos que dominaban Israel, los celotes eran los judíos que se entrenaban para combatir a los romanos. Se entrenaban con dagas, con espadas, se entrenaban en artes marciales, en lo que venga, con tal de acabar con los romanos, y trabajaban en equipo y se aliaron con la escuela de Shammai para derrocar al imperio romano, y esperaban al Mesías justamente para que venga y los ayude y los guíe a la guerra para vencer al imperio romano. Jesús eligió uno de los celotes para que sea su discípulo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? No, Simón el celote. Tuvo que dejar las armas, tuvo que tranquilizarse, bajar un cambio. Después que cortaba oreja era Pedro. Pero Simón deja las armas, no viene a hacer una guerra, viene a salvar almas. Pero bueno, los celotes eran quienes
ayudaban a que la escuela Shammai se impusiera y tuviera delantera sobre la escuela de Gilel. Bueno, vamos a ver un poco la otra casa de Gilel, a ver cómo predicaba este hombre. Este era un poco más abierto hacia lo que se convertían al judaísmo, era más misericordioso y compasivo. Era un tipo que te convertiste, que si lo veía un samaritano, quiero seguir a Dios, al Dios de Israel, quiero estudiar la Torá, venga, vamos a estudiar. Un tipo más abierto, podemos decir, más misericordioso. Enfatizaba que el liderazgo tenía que ser humilde y la búsqueda de la paz. Enfatizaba que el líder tenía que ser humilde, los otros no. Los otros, Jesús le dice, ustedes aman los primeros lugares en la sinagoga, les encanta sentarse adelante, les encanta vestirse con ropas espectaculares y andar por la calle, que la gente le haga reverencia y los salude, y los maestros, y haga fiestas porque pasan ustedes, les encantan los primeros lugares en las fiestas. Las personas que de humildad no tenían nada, solo apariencia de humildad. Este Gilel estaba un poco más en lo correcto y decía que el líder tenía que ser humilde y buscar la paz, no estar todo el día. Vamos a estudiar a los romanos, a los paganos los odiamos. Era un tipo más conciliador. Promovía el amor al prójimo y el acercar a todas las personas a Dios. Pero claro, esta escuela no tenía la preeminencia en aquel entonces. En cambio, los otros, no, al templo solamente los judíos. Por eso Jesús, cuando va al templo, dice: ustedes han hecho de esta casa una cueva de ladrones. La palabra dice que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ustedes no dejan entrar a nadie que quiera venir a adorarme a este lugar. Solamente a los judíos y a los varones dejamos entrar, a las mujeres no. Bueno, Gilel estaba más en lo correcto y él quería acercar a todas las personas a Dios. Gamaliel, ¿no recuerdan quién era Gamaliel? Hechos capítulo 5, cuando meten preso a todos los apóstoles por estar predicando en el templo, los traen ante el consejo. Se reúnen allí los 70 ancianos de Israel, los fariseos, el maestro de la ley, el sumo sacerdote. Estaba Gamaliel ahí, era uno de ellos. Y Gamaliel dice: no los maten, esperen un momento, ¿qué van a hacer? No maten a estas personas, porque si lo que se proponen hacer es de origen humano, fracasarán. El líder ya murió, así que si es de origen humano, esto dura un poquito más y se termina. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Este pertenecía a la escuela de Gilel, de hecho, era el nieto de Gilel. Gamaliel era el nieto de Gilel. Y él fue quien persuadió al Sanedrín para que no mataran a los apóstoles. Además, fue el maestro que instruyó al apóstol Pablo en la ley de Dios. En Hechos 22:3, Pablo, cuando cuenta cómo su formación, digamos, teológica judía, dijo: yo fui instruido bajo la tutela de Gamaliel. Como yo aprendí las cosas de Dios a los pies de Gamaliel, que era el nieto de este Gilel, que era el fundador de esta casa. Era una casa más conforme a lo que Dios quería. Otro punto, Nicodemo. ¿Recordamos a Nicodemo? Juan capítulo 3. Él va de noche a ver a quién, a Jesús. Y realmente tenía buena intención y quería conocer y quería escuchar. Y él tenía una mentalidad abierta a recibir información de parte de otro. Lo de la casa de Shammai era: no, nosotros tenemos la verdad, no vamos a escuchar a nadie más. Nicodemo posiblemente pertenecía a la escuela de Gilel por su disposición al diálogo y a aprender. También defendió a Jesús de un juicio injusto del Sanedrín. Cuando estamos reunidos ahí, bueno, no conviene que este hombre viva, tenemos que hacer algo. Y Nicodemo dice:
Pero nuestra ley condena a alguien sin primero averiguar qué hizo. No podemos condenar porque sí. Y callate vos, no ves que de Samaria no salió ningún profeta, anda a estudiar de nuevo, le dijeron. Vos sos de la otra escuela, sos burro. Pero tenían la razón, estaban condenando a alguien que no había pecado nunca. Pero por envidiosos, por celos, porque le estaba quitando protagonismo, había que matar a Jesús. También dice, fue ungir y dar sepultura al cuerpo de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, José de Arimatea y Nicodemo van y se presentan ante Pilato y dicen, debemos solicitar si podemos hacernos cargo del cuerpo de Jesús para darle sepultura. Dice que ambos tomaron el cuerpo y eran los sacerdotes. Y la ley prohibía que un sacerdote tocara el cuerpo de un muerto, excepto fuera su papá, su mamá, su hermano, o su hermana si su hermana no estaba casada. Si no, de la hermana se tenía que hacer cargo el marido. Pero el sacerdote no podía tocar un cuerpo y él fue igual. Alguien de la escuela de Shammai no hubiera ido jamás a tocar un cadáver. Él fue, reconocía quién era Jesús y aunque la ley prohibía que él tocara, quedó impuro según la ley ritual, pero él se hizo cargo de ungir el cuerpo de Jesús y darle sepultura junto con José de Arimatea. El enfoque de Hillel es el enfoque adoptado por el judaísmo actual. Hoy, en la actualidad, en la época de Jesús, el enfoque era principalmente el de Shammai. En la época actual, hoy en día, el que prevalece el enfoque de Hillel. Se basa en los judíos de hoy en la escuela de Hillel. Pero estos dos maestros, Shammai y Hillel, quedaron opacados por uno muchísimo mejor, el mejor lejos. Dice en Marcos 1:22, la gente cuando escuchaba a Jesús se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Había una diferencia cuando escuchaban a Jesús. Dice, la gente se asombraba. Che, para. Jesús iba y decía, si ustedes hacen lo que yo digo, le va a ir bien. Si ustedes me escuchan y no me hacen caso, le va a ir mal, lo lamento. Era determinante. Si ustedes que me escuchan obedecen, dice, son como personas que edificaron sobre una roca y vino la tormenta, pero su casa quedó en pie. Si ustedes me escuchan pero no me hacen caso, va a venir la tormenta. Son personas que edificaron sobre la arena sin cimiento y grande va a ser su ruina. Era una persona que decía, yo soy la autoridad, yo soy la verdad. Se acabó la discusión. No es a ver quién tiene razón. Yo soy la verdad. Él predicaba con una autoridad que no tenía nadie. Él era el verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente lo escuchaba, decía, che, este no es cualquiera, este es el mejor lejos. Lucas 4:22, cuando fue a predicar en la sinagoga en Nazaret, donde él se había criado, dice, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Estaban impresionados por cómo hablaba y todos daban su aprobación. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Se preguntaban, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó si nos criamos con él? ¿Qué pasó ahora que habla así? Era la palabra misma de Dios fluyendo de su boca. Cuando los fariseos mandan a unos guardias a meter preso a Jesús, van a buscarlo, métanlo preso. Fueron y vieron que estaba hablando la multitud, se quedaron escuchando un rato, pegaron la vuelta, volvieron. ¿Y por qué no lo trajeron? Nunca nadie ha hablado como este hombre.
quedaron asombrados. No podían creer lo que escuchaban. Nunca nadie, ¿y qué? Se ponía la vena así a los fariseos. Ellos, no, que llamáis, que Gilel, a ver quién es mejor, quién tiene razón. No, estos dos ni arrancan al lado de este hombre. Pero ustedes también se dejaron engañar. Ustedes no saben nada de la ley, ustedes también están bajo maldición. Vamos a ver algunas de las enseñanzas de Gilel en comparación con las de Jesús. Gilel enfatizaba la humildad en el liderazgo. Habíamos dicho eso recién. Él tenía una frase que le enseñaba a sus discípulos y le decía: sé de los discípulos de Aarón que aman la paz. Eso quedó registrado en el libro de historia. Sé de los discípulos de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote en Israel, hermano de Moisés, que aman la paz. Hay que ser humilde. Jesús se presentaba a la gente y le decía: si alguno de ustedes quiere ser el primero, si alguno de ustedes quiere liderar, que sea el último de todos y el servidor de todos. Todos tenemos que entender esta enseñanza de Jesús. El que quiera ser alguien, el que quiera figurar, que revise su corazón y se empiece a comportar como un siervo. Los fariseos les encantaba ser reconocidos. Si me gusta que me reconozcan, dice Jesús, algo nomás. Nosotros somos siervos. El pastor me decía: mi primer nombre es siervo y el segundo inútil. Jesús dijo: cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, no digamos: oh, qué bárbaro la obra que hice. No, decir: listo, siervo inútil soy. No hice nada más que lo que tenía que hacer. ¿Qué tengo que no haya recibido? ¿Qué puedo dar al reino de Dios por mi propia cuenta? Los dones vienen del Señor, la gracia para servir viene de Dios. ¿A quién quiero impresionar? Si hay algo bueno en mí, ¿de quién viene? De Dios. Dice: toda la gloria siempre, siempre es del Señor. Dice: entre ustedes, en la iglesia, el mayor, el que ha sido puesto en autoridad por Dios, ¿cómo se tiene que comportar? Hay que aprender eso. Porque en el mundo es totalmente al revés. Se pusieron la autoridad. Bueno, muchachos, vamos a hacer así, o anda para allá, o ni para acá, o ponen a barrer, siempre ustedes no es así. El mayor debe comportarse como el menor, y el que manda se tiene que comportar como el que sirve. Es increíble, revolucionario, que la gente lo escuchaba y decía: ¿qué está diciendo? Esto lo escuché nunca, pero es nuevo. Sí, es nuevo, para algunos todavía es nuevo. Y hay que asimilarlo, pero es así. Los pastores, principalmente, tienen que asimilar eso. Que el que manda se tiene que comportar no como que manda, sino como que sirve, como que está al servicio de todos. Dice en la Biblia que los pastores cuidan de la iglesia, no dice gobiernan la iglesia. Busquen en la Biblia si en algún lado dice gobiernan la iglesia, dice cuidan la iglesia, cuiden como pastores, dice en Pedro, la iglesia de Dios. Dice en Timoteo, cuando dan los requisitos a los ancianos, dice que tienen que cuidar de la iglesia. Dice que no sabe gobernar, ahí usa la palabra gobernar, su propia casa, ¿cómo cuidará? No dice gobernará. Que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No dice gobernará. Si a la iglesia Dios le manda, sujétense a sus pastores. La orden de sujetarse es a la iglesia, pero no que los pastores vengan y gobiernen, impongan su autoridad y quieran ser los primeros. Tienen que comportarse como Jesús, que agarraba la toalla, se humillaba, se ponía a lavarle los pies a sus discípulos. Los discípulos: no, esto está mal. Todavía habían cambiado su mentalidad. Es que le dije que el que manda se
enseñanza de Jesús al lado de la de Gilel era astronómicamente superior en todo. Otra enseñanza de Gilel, él promovía la idea de amar a otros y vivir en paz. Era un tipo buena onda, hay que amar a las personas, busquemos la paz, no nos preocupemos del conflicto, tranquilo, no peleemos, marquemos un cambio. Jesús venía y decía, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Oren por los romanos. ¿Qué? No le cayó para nada bien. Oren por los romanos. Tenían los soldados siempre ahí, con la espada, con la lanza, con marcha y paz. Venían trayendo algo. Vení vos, llévamelo. Tenía que ir una milla llevando la carga, porque el soldado se dio la gana. Dejad lo que está haciendo, vení, lleva carga. Oren por ello, decía Jesús. Tragaban saliva todo lo que escuchaban. Ámenlos, oren. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Y él decía, amen a los demás. Sí, pero los enemigos, no. Jesús dijo, no, a los enemigos también. Hasta los malos aman a quienes los aman. Cualquiera puede amar a alguien que te trata bien. Cualquiera puede amar al vecino que es una buena persona, que es el mejor vecino del barrio, que no te pone música a la siesta o a las 2 de la mañana, que no barre la hoja y te la deja al frente de tu casa. Cualquiera puede amar a un vecino, el que hace las cosas bien, pero el otro que hace todo mal, lo puede amar, puede orar por él, puede bendecirlo. Jesús dijo, hay que hacerlo, porque así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. La gente escuchaba esto y decía, wow, esto es más de lo que yo quería escuchar. O había imaginado, está bien de amar a los demás, pero ya amar al enemigo, ser bueno con los ingratos. Al ingrato no le doy nada. Le di una vez y no me agradeció. Chao, le hago la cruz. Que se olvide de mí. Ni gracias me dijo. Nunca más. Fuera. Este es malvado. Me pagó mal el bien que le hice. Fuera. Listo. Es persona tóxica. Me dijo el psicólogo que me aleje de las personas tóxicas que le hacen mal a mi vida. Jesús dice, amala, orá por él. Tampoco te dejes perjudicar, ¿no es cierto? Pero sí amando, orar por él. Y aún si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es una enseñanza totalmente radical que venía del cielo y que movía el piso de las 2 escuelas y sus enseñanzas dejaban ver que le faltaba mucho para hacer la enseñanza de Dios. Otra enseñanza de Gilel dice Gilel, y esta todavía hoy sigue dando vuelta como un refrán. Lo que te es odioso, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. Lo demás es comentario. Se hizo famoso con esa frase. Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. O sea, el resumen de la Biblia es, si algo no te gusta a vos, no se lo hagas a los otros. Todo lo demás son comentarios. Y por resumió la Biblia ahí, pero se equivocó. Vino Jesús y le dijo, en todo, traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿En qué estaba equivocado el otro? El primero decía, no le hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces, quédate piola, no moleste a nadie, no le hagas mal a nadie.
y hacerle a nosotros lo que te gustaría que haga contigo. ¿Te gusta que te traten bien? Anda a tratar bien a los otros. Si vos tuvieras necesidad, ¿te gustaría que te ayuden? Y claro, Señor, bueno, anda a ayudar a alguien que esté necesitado. Si vos estás enfermo, ¿te gustaría que te visiten? Y sí, que me den ánimo. Bueno, anda a visitar a alguien que está enfermo y necesita que le den ánimo. Si alguien no tiene para comer, ¿te gustaría? Sí, bueno, anda a hacerlo. Si alguien está en la cárcel, bueno, anda a hacerlo. No te quedes ahí, yo no le hago mal a nadie. Esa es la enseñanza de Gilel. Puesto el resumen de la Biblia, es mentira. Jesús dijo, el resumen de la Biblia es andá y hacer algo por el otro. Andá y bendecir. Amar al prójimo es actuar. Dios amó y no se quedó en el cielo diciendo, muchachos, ¿cuánto los amo? Qué lástima que son pecadores y no me gustan. No, amó y envió a su Hijo, vino a tratar, a sacrificarse por nosotros. El amor actúa. No se queda ahí diciendo, yo no te voy a hacer mal, no te voy a hacer mal, me quedo acá en mi casa. El amor sale y hace algo por el prójimo. Eso es amar, es acción, es hacer algo bueno por los demás. Así que Jesús los mandó a bendecir, a hacer sal y luz allí en la ciudad donde vivían. Ese es el resumen de la Biblia. Dice Gilel en otra oportunidad que él permitía el divorcio por razones triviales. Acá la había estudiado. Dice, si la esposa quema la comida, carta de divorcio, se terminó. ¿Hasta cuándo? La puedes quemar hasta 3 veces, la tercera te vas. Vamos a buscar otra que cocine mejor. Si no planchó la camisa, chao, se terminó. Y se divorciaban por cualquier cosa. En eso la de Shammai, que era peor, podemos decir, pero en eso era más centrado y no se divorciaban por cualquier cosa. Pero la de Gilel era todo paz y amor, qué sé yo, pero con la esposa cambiaban todos los años una esposa nueva. Jesús, cuando le preguntan acerca del tema, porque siempre estaba, ¿quién tiene razón? Gilel, Shammai. Este le dice que no nos podemos divorciar por cualquier cosa. Este sí, si quemó la comida, listo, me buscó otra. Jesús le dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y ahí llegó la verdad. Es lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí de Dios que el matrimonio sea hasta que la muerte lo separe, no hasta que el hombre lo separe. Entonces, el matrimonio para Dios es sagrado, de hecho lo creó Él. Dios aborrece el divorcio, lo dice en Malaquías, pero sí da algunos permisos para que a veces la separación ocurra, a veces por causa de proteger la vida. Un hombre golpeador que la muele a palo a su esposa y la mujer busca ayuda y a veces, bueno, si no cambia, si no se arrepiente, si no hay porque es un ciclo vicioso, te pego, te pido perdón, volvemos, te pego de nuevo, te pido perdón, fue sin querer, o fue culpa tuya que me hiciste salir de mi casilla y vuelvo, está todo bien, y te vuelvo a pegar. No, para. A veces hay que intervenir. Dice, la mujer no se separa de su marido, dice en 1 Corintios 7, pero si se separa, o sea, Dios da algún permiso en algunos casos, si se separa, que no se case con ningún otro, o que se reconcilie luego con su marido, si el marido cambia su actitud, si le va a seguir pegando, mejor que no solo. Y Jesús da otro caso, dice, en el caso de inmoralidad sexual, si uno de los cónyuges se va con otra persona, tiene una doble vida y no se arrepiente, ni piensa dejarlo. Hay gente que quiere tener 2 mujeres. Hay hombres, hay mujeres que tienen 2 hombres y no se arrepienten. En ese caso el Señor dice, ¿querés separarte? Sepárate.
excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia y se casa con otra comete adulterio. Pero si hay inmoralidad sexual, si uno es engañador, si uno vive con otra persona, está el permiso de parte de Dios para separarte. Antes Gilel decía, si quemó la comida, te puedes ir, la puedes despedir. Jesús decía, no, tiene que ser algo realmente serio, como la infidelidad. En ese caso Dios da el permiso, o en caso de violencia, ya no queda permiso para casarse con otro en caso de violencia, sino de una separación momentánea para que la otra persona reaccione. El otro día me comenta una señora que el marido la engañaba y se enteró, ya por segunda vez se enteró, y se descompuso tanto que salió a caminar y queriendo perderse, y ya quedó mal psicológicamente, la tuvieron que internar, no quería volver más a la casa. Mi marido, y me consultan qué hacer, y le digo, mira, no tiene por qué, lo dijo mi hermano, no tiene por qué tu mamá irse de su casa, porque si tiene que ir es tu papá por tener otra mujer, por no arrepentirse, por seguir en el pecado. Vaya, dígale que él se tiene que ir de la casa. Pues la mujer no quería volver más a su casa, se quería vivir a la sierra, a donde sea, pero no volver más. Y fueron, lo enfrentaron, le digo, y aparte, eso lo va a hacer recapacitar. Con sus propios hijos lo echen de su casa por estar perjudicando a su madre. Ahí va a ver si el pecado le conviene tanto como parece. Y que enfrente sus consecuencias, que se haga cargo de lo que hizo. Y fueron, y le armaron la valija, y ahí entró a la lagrimear, no se tenía que ir, entró a la lagrimear, pero se tuvo que ir, y la mujer entonces volvió a su casa. O sea, a veces hay que ponerse del lado del inocente, y Dios permite la separación, lo dijo Jesús en estos casos, pero hay que proteger al inocente. Claro que hay lugar al perdón, claro que hay lugar a la restauración, pero primero se tiene que arrepentir y abandonar el pecado, en serio. Si no, mejor quedarse solo que mal acompañado. Jesús no es un maestro más. Se presentaba a la gente y le decía, el que me ama, no que estudiará mi palabra y verá si le conviene obedecerlo o no. El que me ama obedecerá mi palabra. Ahí se va a ver si ama al Señor o no, si es obediente. Y si mi Padre lo amará. ¿A quién ama el Padre? A los que obedecen la palabra de Jesús. Y el que no me ama, es muy fácil de darse cuenta, no me hace caso. Jesús decía, es muy fácil de darse cuenta quién me ama y quién no me ama. El que me hace caso, me ama. El que no me hace caso, no me ama. Simple. Juan 8:31 dice, si ustedes se mantienen fieles a mis palabras, ¿qué vamos? ¿A la casa de Shammai, a la casa de Gilel? ¿Cuál tiene la verdad? Jesús decía, yo soy la verdad. Y si ustedes se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Él prometía libertad, prometía algo que nadie más prometía en aquel entonces, en libertad del pecado, una vida abundante, conocer la verdad, no estar en ninguna de esas dos casas, dice Jesús. Yo soy la verdad. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esto era revolucionario. Si ustedes me siguen y ustedes me hacen caso, Dios le va a contestar las oraciones. Y si no, no. ¡Wow! Se presentó una persona a decir que si le hacemos caso a Él, Dios nos va a contestar las oraciones, pero que si no le hacemos caso, no nos va a contestar. Nunca un fariseo había dicho eso. Jamás, ni Shammai ni Gilel dijeron, si ustedes no me hacen caso, Dios le va a dejar de contestar las oraciones.
Jesús dijo, si ustedes me obedecen, pidan lo que quieran y se les concederá. No era un maestro más. Como no era un maestro más, seguirlo no era una opción, era una obligación. Dice Mateo 7:26, todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Está diciendo, si estás escuchando mi palabra y no lo pones en práctica, sos como un hombre insensato y grande va a ser tu ruina. Era determinante. Seguir a Jesús no es una opción. No es que me siento escuchando y después considero si le hago caso o no. Determina mi bienestar o mi ruina. Determina el tener una vida abundante o seguir siendo esclavo. Determina vivir en libertad o seguir bajo la influencia de Satanás. O sea, la palabra de este maestro determina todo mi vida. Dicen Marcos 2:14, al pasar Jesús por un lugar vio a Leví, hijo de Alfeo, y Leví era Mateo, ¿no es cierto? Sentado en el lugar donde se cobraban los impuestos para Roma. El lugar más odiado, la persona más odiada por los judíos en ese entonces era un recaudador de impuestos. Con Mateo, judío, trabajaba de eso. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó, dejó su trabajo, dejó todo lo que tenía en su vida y siguió a Jesús. Y fue Mateo, escritor de uno de los evangelios, redactó la vida, la genealogía, el nacimiento, la vida de Cristo, sus milagros, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, y un tipo que va a recibir honores por la eternidad, porque se levantó y siguió a Jesús, siguió al maestro correcto. Una palabra bastó, seguime. Pasó por otro lugar y le dijo a otro en Lucas 9:59 lo mismo, una sola palabra, sígueme. Y el hombre contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Qué gran error. ¿Usted cree que había muerto el padre? Hubiera estado en el velatorio, no hubiera estado escuchando a Jesús. Si hubiera muerto el padre, hubiera estado en el entierro, en el velatorio, no hubiera estado escuchando a Jesús. Lo que estaba diciendo es, Señor, bueno, mi padre viejito, dame más tiempo, quiero estar con él, cuando él muera, de acá a unos años, entonces ahí voy a tener tiempo de seguirte. Señor, cuando mis hijos sean más grandes, o terminen la escuela, voy a tener tiempo de seguirte, de servirte. Señor, ahora estoy muy ocupado en mi proyecto de vida, tengo mucha actividad, muchísimo trabajo, apenas llego a fin de mes, después me voy a comprometer, después te voy a seguir. Señor, déjame primero que haga esto después. ¿Saben cómo se llamaba ese hombre? Un don nadie. No existe. ¿Qué sé yo? Va a ser un don nadie por toda la eternidad. Entonces seguir a Jesús no es una opción. Obedecer sus palabras no es una opción. De hecho, es todo. Mateo, al sígueme, dijo sí, y fue obediente. El otro, no, ni una excusa es válida. Entonces, que nosotros, nuestro compromiso con Cristo sea puro, sincero, constante, y pongamos todo de parte nuestra para estar 100% rendidos a Él. Él es la vida, no hay algo más grande que eso. Él es nuestro Dios, es el Señor, es quien nos compró, es nuestro dueño, es la palabra, es la verdad.
fuerza, es nuestro proveedor, es nuestro protector. Si no puedo una relación con el Señor, más o menos, tengo que esforzarme en tener la mejor relación con este maestro, porque no es inalcanzable. No es el Jesús que está allá, como me gustaría estar conmigo todos los días. Es personal, es tierno, es bueno, es compasivo, misericordioso. Puedo estar con él, puedo charlar. Pero bueno, hay que ser obediente, hay que estar dedicado, hay que buscar primero el reino, hay que priorizar las cosas de arriba y no tomar esta salvación tan grande a la ligera, sino que darle la importancia que realmente se merece. Amén. Tenemos al mejor maestro lejos, así que vamos a seguir con todo el corazón. Vamos a ponernos de pie para orar. Te damos gracias, nuestro Señor, por esta mañana, que podemos disfrutar tu presencia, reunidos en el nombre de Jesús, del mejor lejos. Dios nos ha dado a tu Hijo y podemos disfrutar de su presencia todos los días. Él vive en nosotros, Cristo vive en nosotros, Señor. Qué bueno la palabra que ha sembrado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a practicarla, a amarla, a obedecerla, a conocer cada día más de tu palabra, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y progresar, Señor, en el modo de vivir que te agrada a ti. Límpianos, Señor, de nuestros pecados, límpianos de la pereza espiritual, límpianos de la incredulidad, límpianos de las prioridades equivocadas, Señor, que pongamos por sobre todo primero a ti, a tu reino, Señor, por sobre todas las cosas. Bendice, Señor, a esta iglesia amada, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermosa palabra para ponerla en práctica, para poder volver a escucharla. Esto se sube después a YouTube, así que a poner en práctica y hacer los deberes. Que el Señor les bendiga a todos, saluda a tu hermano,